Bienvenidos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y en verdad espero estén pasando un grandioso día, por lo menos genial, por lo menos por encima de lo regular. Y miren, ¿qué les tengo preparado el día de hoy? ¿Qué les trae Manu el día de hoy, chicos? Pues ya tenemos información oficial sobre lo que será la nueva incursión, chicos. Ya saben que dentro de 6 días finaliza la incursión actual y llegará una nueva. Tenemos información de cómo se llamará la escalera, información del nuevo mutante, chicos, del cual se está hablando un montonazo, y obviamente les explicaré las estadísticas que están confirmados para él. Así que hay mucho de qué hablar, chicos, y les empezaré a mostrar eso desde ya. Pero desde un principio, chicos, disculpen el spam, pero los invito a suscribirse, ya que en verdad estoy muy agradecido de que hemos llegado el día de ayer a 16.000 suscriptores. Así que les agradezco un montón, pero los invito principalmente a suscribirse, porque apenas salga la información que falta para esta nueva incursión, la tendrán por aquí, por el canal. Así que empecemos, chicos. Les mostraré una serie de imágenes. Disculpen que no estén en HD, pero no sé con qué habrán tomado las capturas. Pero aquí están viendo la primera imagen, cortesía de MGG Hama, que nos anuncia aquí la llegada y la vista de la pantalla principal de los PvE. Y ahí está viendo, aunque no se ve claramente, chicos, la incursión se llamará Royal Skirmish, o a su traducción, que sería algo como escaramuza en real, chicos. No sé si mi pronunciación en inglés haya sido perfecta, la de Royal Skirmish, o es Skirmish, pero creo yo que se pronunciaría Skirmish, o ustedes me lo dejan en los comentarios. Entonces, será lo mismo, chicos. Tendrá la entrada de 1000 de oro, las recompensas aún faltan por confirmar, pero obviamente traerá ficha de reactor, estrellas de platino, estrella de oro y obviamente al mutante. Serán 300 batallas, para que sepan eso, serán 300 batallas nuevamente para esta nueva incursión. Y bueno, aquí están viendo alguna imagen que sí de la primera batalla apenas, y todo eso. Eso es lo que hay hasta ahora de la incursión, chicos. Así que les recuerdo que muy pronto subiré la información actualizada sobre las recompensas y que si la dificultad, aunque ya MGG habló de que la dificultad sería implementada de la misma manera que ha sido en las últimas 2 incursiones. Así que vayamos a lo que se está hablando principalmente, chicos. El nuevo mutante. Aquí les estaré mostrando una imagen, chicos, del nuevo mutante, que si no les mencioné desde un principio, esta incursión llamada, como les digo, en escaramuza real, se basa en una obra, creo que literaria, de los 3 mosqueteros. Por eso el mutante que están viendo presente aquí tiene una pinta, tiene una similitud a la de un mosquetero de esa época. Aún no hay nombre confirmado, pero sí ya tenemos estadísticas. Estas son las estadísticas en platino. Ojo, las imágenes, las estadísticas que están viendo en la presente imagen son en platino para el mutante. Ya saben, será un monogen sable del estilo de la especie heroico, chicos. Recuerden, en todas las incursiones, cualquier mutante que venga en incursión es heroico. Así que tenemos un monogen sable heroico con la habilidad de debilitamiento, el cual, lo malo, no se ha confirmado el porcentaje, chicos. No se ha confirmado el porcentaje del plus. Va a contar con una vida de 3688 puntos en platino apenas, una velocidad de 5.88, lo cual está bien. La vida es muy similar a la del Technoforce y la velocidad es idéntica, para que tengan un ejemplo. Su ataque individual hará unos 1500 puntos de daño en platino, chicos, recuerden, 1504. Ya el plus, eso sí, chicos, el plus es mayor a lo normal, o sea que ya cuando hable del mutante específicamente, chicos, cuando salga la estadística total, que lo único que falta es el porcentaje del debilitamiento, hablaré de su daño real. Pero solamente les diré esto. Ahí todo como indica, al parecer su daño real del ataque individual, ojo, de su primer ataque, del ataque sable, no son de 1500, sino que vendrían siendo unos 1700 tal vez. Ya después en mi próximo video daré la estadística en concreta. Ojo, y aquí lo interesante. Su ataque, su segundo ataque, chicos, recuerden, es un ataque neutro, pero este se convertirá al alcanzar el nivel 15 en un ataque múltiple.
Ojo, eso no es todo, no se sorprendan por eso, porque casi todos tienen ataques múltiples. Pero ¿qué pasa? Que este mutante en platino tendrá un ataque múltiple de 1672 puntazos, chicos, lo cual es un daño enorme. Es lo que en verdad mucha gente no ha comprendido. He visto en varios grupos de MGG que muchos han cuestionado este mutante como malo, y malo no es, porque no han notado que su ataque múltiple es de 1672 puntos el total. Para ponerlos en contexto, el mutante con el mayor múltiple del juego se llama Bug Maurice. El múltiple creo que es un total de 1270 puntos, si no me equivoco, 1270, chicos. Y miren, este mutante tendrá 1672 puntos de daño múltiple. Entonces, díganme, ¿no es una locura de daño múltiple? Eso es lo que les tenía que aclarar, porque en realidad muchas personas le han tirado un hate increíble a este mutante sin siquiera conocer esto. O a lo mejor sí lo conocían, pero igual no les agrada porque no tenga 7000 de vida. Pero de por sí el mutante estará algo fuerte, chicos. Estará fuerte, pero faltaría ver el porcentaje de su debilitamiento, que lo dirá todo, y cómo se probaría en el meta. Así que eso es lo que le puedo decir. Recuerden, es heroico, así que tiene un espacio más para un orbe, lo cual cambiaría al mutante totalmente. O sea, si ya tiene un daño increíble, tiene una vida aceptable, una velocidad aceptable, faltaría ver el debilitamiento. Y eso, recuerden, es heroico, así que va a ser un mutante que va a haber que probar muchas combinaciones, y el cual va a estar muy interesante. Así que me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes del mutante. Como ya les dije, el ataque individual tiene mucho más daño del que representa, tiene el mayor ataque múltiple hasta ahora, y es neutro. Recuerden, es neutro. Así que para ponerles un ejemplo, está el Gloober. El Gloober, ya saben que sus dos ataques son neutros. Principalmente el múltiple del Gloober hace 804 puntos. O sea, un poco menos de la mitad de este mutante. Así que si mi Gloober al máximo hace unos 52.000, aquí como están viendo, hace 52.000 de múltiple, entonces este mutante haría pues sus 104.000. De hecho, hace más daño. Así que segurísimo llega a 110.000 de ataque múltiple. ¿Me entienden? O sea, es una locura. Es una locura. Así que recuerden que el ataque múltiple sea neutro, difiere mucho, apoyará mucho que él debilite. Ojo, falta saber el porcentaje del debilitamiento. Así que aquí les tengo otras imágenes para que vean todas las versiones del mutante. Aquí lo he sacado de un beta tester ruso que nos ha contribuido con la imagen. Aquí como ven, imagen básica en bronce, plata, oro y obviamente la de platino que hemos acabado de ver. Que obviamente ahí tienen sus cambios de colores, no mejora física como se diría, pero ahí están presentes, chicos, ahí están presentes. Y bueno, un mutante que se parece ciertamente al heredero, pero referente a que tiene una espada, bigote, barba, pelo largo. O bueno, no es cabello largo, diría yo que en esa época era peluquín, y lo de arriba es como que las plumas, el plumaje del gorro. Así que aquí hay otra imagen que no está en HD, que se confirman las estadísticas en los beta testers de lo de sus ataques. Ahí como ven, mucha gente se ha confundido por esto, porque creen que su múltiple apenas hace 1672 puntos. Pero eso es lo que no conocen, que su ataque neutro será múltiple, lo cual va a ser una locura. Estamos ante el mutante con mayor daño múltiple. Disculpen que lo resalte tanto, pero es un mutante que será muy, pero que muy interesante de ver, a mi parecer, chicos. Será muy interesante de ver en el meta. Tal vez pueda por fin hacerle un counter directo al archivista, porque de por sí ya lo supera en velocidad. En daño sería algo brutal lo que le haría, pero como les digo, va a ser muy importante saber lo de su debilitamiento, pero más importante aún será probarlo, porque les recuerdo, tendrá espacio para un orbe más y las combinaciones pueden ser totalmente brutales. Y lo malo es su vida, pero para que lo sepan, no es tan mala vida. O sea, a mi parecer no es tan mala vida, porque obviamente si tuviera más estaría roto. Así que
Otra información extra, chicos, ya se ha confirmado también lo que es un nuevo mutante. Aquí les estaré mostrando las estadísticas. Será Cybercon Galáctico, perdón, estadística no, imagen. Será Cybercon Galáctico. Aún no hay estadísticas confirmadas, al igual que el mutante anterior. Y tampoco se ha confirmado habilidad ni nada por el estilo. Pero les quería mostrar la imagen de este nuevo mutante que está inspirado en una de esas... perdón si no lo sé, una de esas máquinas que enviaron a la lunita o algo similar, una máquina equipo aeroespacial, a eso me refiero. No hay nada confirmado, chicos, así que les recuerdo que estén atentos por el canal, porque apenas estén las estadísticas de estos dos mutantes, pues las verán por acá. Así que déjenme todo lo que quisieran saber o lo que opinan en los comentarios. Así que sin más nada que decir, chicos, aquí es donde me despido. Adiós. Check you and me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, crazy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get together, so we streamy when he